5, 2, 1. Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente aquí moderando ya nuestra clausura de nuestro primer simposio interuniversitario de Relaciones Internacionales. Mi nombre es Jorge Ángel Jiménez, actual director de la revista Lo Internacional, revista estudiantil especializada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, más que nada ha sido un gran evento. Estos 3 días de jornada, además de lastimarme la espalda por escucharles temas tan interesantes y que verdaderamente han suscitado dudas, cuestiones en variedad y en multiplicidad, me es más que el honor de presentar nuestra clausura a cargo del doctor Jacobo Silva Parada con el tópico India en los BRICS, un nuevo multialineamiento. Voy a presentar al doctor Silva. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con campo disciplinario en las Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en varios proyectos de investigación y ha sido Research Affiliate en el Center for International Politics Organization and Disarmament en la Universidad Jawaharlal Nehru. Asimismo, ha colaborado en varios cursos y seminarios, así como en distintas publicaciones con diversas instituciones académicas. Fue becario postdoctoral en el programa universitario en estudios sobre Asia y África, asesorado por la doctora Alicia Girón, y actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la materia de India. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, miembro del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario, miembro de la Red de Africanistas de América Latina desde 2020 y miembro de la mesa directiva del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, desde 2010. Entre sus publicaciones más recientes están The Indian Banking System, Financial Fragility and Deregulation, coautorado con Alicia Girón en el International Journal of Political Economy, Financial Liberalization During Modi Government, Political and Economic Implications en India Review, y finalmente Inteligencia Económica, una asignatura pendiente en México en el libro Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Doctor Jacobo Silva, es más que un placer el recibirlo por primera vez en lo internacional. Y bueno, nuestros más grandes deseos para su presentación. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer primeramente a la revista Lo Internacional, evidentemente a Jorge Ángel Jiménez por la invitación y a la Benemérita Universidad de Puebla, Autónoma Universidad de Puebla. Y bueno, voy a continuar. Tengo una presentación, entonces nada más voy a ver si se puede ahora sí que compartir pantalla con ustedes. Déjenme nada más. Y ustedes me dicen si se ve. Nada más espérenme tantito. O sea, no hay ningún problema. Ok. ¿Se sigue viendo el contenido? Perfecto. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a esta, podríamos decir, una conferencia. Es un tema bastante interesante, es un tema que he seguido desde la maestría y bueno, sin más tardanza, India en los BRICS, un nuevo multialineamiento. Algunos se preguntarán por qué los signos de interrogación. Vamos a verlo precisamente. En primera, este es el contenido de esta ponencia. Es un marco histórico, que voy a hacer lo más breve posible, pero que me parece importante. Historia de la política exterior, evidentemente, de la India y el desarrollo de los BRICS. Y después vamos a ver justamente unas consideraciones finales. Muy bien. Primeramente, y hay que decirlo, cuando hablo de India, o generalmente cuando se habla de India en Latinoamérica y en particular creo yo en México, en otros países latinoamericanos o del sur global, pensamos en la pobreza o tenemos esta idea de que India es un país pobre, lo cual no es del todo una mentira. La verdad es que no es propiamente que sea un país pobre, es como decir que México es un país pobre, en el sentido de que más bien queremos decir que son países desiguales y cuya distribución de la riqueza es muy inequitativa, que es muy diferente, creo yo. Ahora bien,
Aquí les pongo nada más dos ejemplos arquitectónicos. Nada más quería mostrarles, digamos, lo que es India, porque, insisto, a veces creemos que es un país donde solamente hay pobreza, donde solamente hay hambre, violencia sexual, etcétera, etcétera, y no es que no sea así, pero India vamos a verlo y creo que, y espero transmitirles después de esta ponencia, que India es mucho más compleja, mucho más interesante y es difícil, por así decirlo, simplemente etiquetar a este país a través de conceptos como pobreza o hambre, ¿no? Es mucho más que eso. Del lado izquierdo, por ejemplo, pueden ver el campus, uno de los primeros y más modernos de India, es precisamente de la empresa Infosystem, una de las más importantes de India, en cuanto a el desarrollo de tecnologías de la información y software. Como pueden ver a la izquierda, bueno, es un campus bastante interesante, es una de las empresas más importantes de India, pero además el diseño es sumamente moderno. Sin embargo, y nos vamos a ver a la derecha, estamos viendo el Palacio de Oro en Amritsar, uno de los lugares más sagrados de la comunidad Sikh en India. Y lo que vamos a ver y lo que yo quiero transmitirles en este momento es que India no nada más es el contraste entre tal vez la opulencia y la pobreza, sino también entre lo moderno y lo tradicional. India incluso vamos a ver que es una diversidad de diversidades. De ahí lo interesante, a mí me parece siempre enigmática, misteriosa, pero sobre todo compleja. Sin embargo, quiero decirles que precisamente por ello no es fácil estudiarla. Y por eso me parece que un marco histórico nos va a ayudar a entender un poquito más este país. Obviamente no me interesa propiamente transmitirles la complejidad de las filosofías que se ha desarrollado en India o de sus religiones, porque eso me tomaría mucho más tiempo y sería un curso, tal vez no semestral, sino anual, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de forma mucho más breve y nada más me gustaría ponerles estos 6 puntos de la historia de la India antes de ser independientemente, digamos, parteaguas en lo que es India y sobre todo me interesa transmitirles el por qué o cómo se ha creado la narrativa de India. Y lo van a ver más adelante, prefiero, ¿no? De lo que es India. Y después, obviamente, podremos entender de ahí su política exterior, este cambio de lo que era el no alineamiento al multialineamiento. En primera, obviamente, la civilización del Valle del Indo. Hablamos de 3500 antes de Cristo. Simplemente no tenemos mucha información acerca de esta civilización, pero sabemos y hablamos de ella porque es el primer vestigio civilizatorio en India, ¿de acuerdo? De una sociedad muy sofisticada. Aquí simplemente les pongo la imagen más grande es de unos baños que precisamente se encuentran. Bueno, esto es lo que hoy es Pakistán, pero en ese momento se entendía que era India. Vamos a ver incluso qué es diferencias entre la India histórica, la británica y moderna. Pero simplemente decirles que en este momento vemos que hay una gran sofisticación, un manejo de materiales y es lo primero que se sabe de la India. Desafortunadamente no tenemos muchos más vestigios para darles mayor información, pero lo que sí sabemos es que fueron contemporáneos de Mesopotamia. Igualmente es válido decirles que es la civilización del Valle del Indo porque justamente se localiza en el Valle del Río Indo, que diciéndolo así ustedes dirían, ah, claro, el Valle del Indo, pero hay que decir que hoy en día el Indo, bueno, está localizado en lo que es Pakistán, no propiamente la India que ustedes conocen en los mapas de hoy en día. Y muchos de los vestigios arqueológicos se encuentran igualmente en Pakistán, como es Harappa, Mohenjo-Daro, Merghar, y bueno, ahí está en el estado de Gujarat o en la entidad federativa de Gujarat está Lothal. Importante decirles porque a veces pensamos que India solamente es ese país que nunca se ha movido o que sus fronteras no se han movido. Vamos a ver que India, y sobre todo en esta etapa, es mucho más compleja de lo que pudiéramos pensar. Incluso el nombre India, nada más para decirlo y para como breviario cultural, es un nombre que se le da a partir del río Indo, pero que los griegos, por ejemplo, pronunciaban como Sindhu y no es un nombre propiamente que se refiere a la gente, es decir, no es tanto geográfico como también religioso, pero además es nada más de esta parte de el valle y es un nombre que dan extranjeros a esta región. No sabemos propiamente cómo en el caso de la civilización del Valle del Indo ellos propiamente se llamaban, pero sí tenemos en cuenta o tengamos en cuenta que incluso India es un nombre que no es indio, por así decirlo.
Muy diferente a la experiencia mexicana, donde México podemos decir que, bueno, es náhuatl y por tanto, pues, tiene una cierta pertenencia a nuestro país, ¿no? Pero India es mucho más complejo por eso el país, ¿no? Porque además su identidad está basada en el exterior, algo más allá que una alteridad y o otra edad. Ahora bien, estamos en la civilización del Valle del Indo, pasa algo, bueno, desaparece, hay muchas especulaciones, llegan los arios, igualmente los arios son un gran misterio, porque pues no sabemos exactamente de dónde son, pero sí sabemos que tuvieron una gran influencia en India, tan es así que justamente la literatura religiosa más importante para un gran número de indios, hindúes, es los Vedas. Entonces, partiendo de ello, bueno, podemos ver que es una gran influencia y solamente decir que después de ello vemos una gran formación, porque ustedes pensarán, bueno, y seguramente los arios crearon una gran entidad política. No lo sabemos realmente, en realidad tal vez sean reinos. Y de ahí se fue evolucionando la población, me refiero políticamente, se crearon otras entidades más pequeñas, pero de esas entidades más pequeñas como ciudades-estado se fue desarrollando una en particular que da nacimiento al imperio Maurya o Moré. Y vamos a ver además que es una gran extensión territorial si ven el mapa, increíblemente grande, ¿no? Por ello mismo me parece digno y relevante mostrárselos, porque no nada más estamos viendo, por ejemplo, se los voy a mostrar aquí, en confluencia de ríos, que es el Panjab, que es el río Indo y sus cinco bracitos, que sus cinco bracitos darán nacimiento a una región que sí se llama el Panjab porque son cinco ríos. Eso es lo que significa. Teniendo esto en cuenta, simplemente decirles que es muy grande y la influencia cultural obviamente es importantísima. Pero más allá de ello, y resumo, aquí lo que podemos ver es también ya la confluencia en el siglo del cuarto al segundo antes de Cristo, la religión brahmánica, que todavía no es hinduismo, el budismo y el jainismo. Ya vamos con tres religiones que están en la India, ¿no? De las muchas que vamos a que va a haber. Después la siguiente, ya después de que nació Jesucristo, y bueno, la siguiente gran entidad política, y simplemente hago esto, digamos, hago estos grandes saltos para no comerme el tiempo en esto, es el Imperio Gupta, ¿no? Nada más decirles que por qué es importante el Imperio Gupta, no es nada más la extensión territorial, es porque aquí justamente ya podemos encontrar el arte clásico o el canon clásico del arte en la India, y aquí vemos en cuanto a danza, pintura, literatura, aquí ya está escrito el Mahabharata, el Ramayana, el Kama Sutra, por ejemplo, ¿no? Es una de las, podríamos decirlo, entidades políticas en cuanto a el arte más importantes. No es que el Imperio Maurya no lo sea, simplemente aquí ya se da el periodo clásico del arte. Después vamos a ver, y hay que decirlo porque tal vez a veces no lo sabemos, llega el Islam a la India. India también es un país con una importantísima comunidad islámica por el número de personas y se asemeja el número al número de mexicanos que hay en México, por ejemplo, de ahí tan importante que sea. Pero hay que decir que hay dos formaciones importantes, el Sultanato de Delhi y el Imperio Mogol. Esto es importante mencionarlo porque también se ha dado la idea de que desde los arios, algunos dirán que no, pero desde los arios, ha habido una gran influencia de agentes externos que llegan a India. Y ustedes pensarán que entonces India cada vez se reinventa o más bien como que la India cambia o por así decirlo abruptamente. No es propiamente eso con cada conquistador que llega, sino que India lo que hace, y eso es muy interesante, es tan fuerte culturalmente en lo que encontramos en India, que adapta a ese extranjero, el extranjero se siente abrazado, adapta lo que encuentra en India, por así decirlo, lo asimila a él, pero no propiamente se asimila, sino que crea algo nuevo. Y a través de eso podemos ver manifestaciones del Islam muy particulares. De ahí también el nacimiento de esta religión brahmánica y su posterior evolución a lo que conoceremos como el hinduismo. De hecho, justamente después de aquí es cuando vemos ya el nacimiento de el hinduismo durante el Imperio Gupta. Ok, teniendo en cuenta esto, también vamos a ver que durante este periodo
una nueva religión en la India, no más bien se crea una nueva religión, es el sikhismo, del cual hablaremos un poquito después, pero nada más decirlo, digamos, es un punto común, ¿de acuerdo? Y decir también narrativa de los islámicos que llegaron para conquistar y saquear a India. Es una narrativa que sí tiene razón en ciertos sentidos, pero que va mucho más allá, porque es algo parecido a lo que vemos en el siguiente periodo, que es el colonial británico, sino también es parecido a lo que sabemos del mito de la conquista de México, que es nada más que llegaron y los españoles parecería que solitos llegaron y pudieron conquistar un territorio tan vasto como el de nuestro país y más allá, igual en India. ¿A qué me refiero con esto de un mito? Es que también hay que tener en cuenta que en este momento en India no hay una noción de nación. Las formaciones políticas como el Imperio Maurya y el Imperio Gupta que les mostré son muy grandes y tuvieron una gran extensión territorial, no completamente todo lo que conocemos hoy como India, pero sí hay que, culturalmente se influyeron incluso mucho más allá de sus fronteras, pero hay que decirlo que no se encuentra propiamente todavía esa idea de Estado-nación y por lo tanto, muchos de los elementos, y mucha de la gente ya estaba muy acostumbrada por generaciones y generaciones a recibir estos extranjeros, por así decirlo, que llegaban a conquistar, que después se asimilaban, pero estaban muy acostumbrados, por ejemplo, incluso muchos reinos hindúes pequeños simplemente eran vasallos o mercenarios que vendían sus servicios militares a las formaciones políticas musulmanas y recibían tierras, recibían dinero. Es decir, no es propiamente tanto de que llegaron los islámicos y solamente conquistaron y terminaron con muchos templos hindúes. Hubo eso, porque además los templos hindúes guardaban muchos tesoros y oro. Entonces, no es como nada más conquistar un templo, es obtener dinero, ¿de acuerdo? Es el pillaje. Y en esta época es muy común. Pero insisto, hay que tener en cuenta que esto o esta influencia y estos discursos porque se están dando en India, hay que tomarlos con una dosis muy sana de crítica, ¿de acuerdo? Y nacen en este periodo. O más bien, se intenta que narrativa o utilice estos elementos. Sin embargo, el Islam dejó arte, esta imagen muy bonita de un lugar. Buenas tardes. Ah, perdón, ¿tengo el error yo o es el doctor Jacobo el que no procede? ¿Alguien me lo podría decir? El doctor Jacobo, a mí también se me ha detenido. Ok, vale. Doctor Jacobo, ¿me escucha? Perdón, ya regresé. Ok, sí, sí, Me desconecté un momento. sí, vale. Sí, puede continuar con gusto. No hay ningún problema. Solo me pueden decir en qué me quedé. Sí, en la anterior, Ah, ok. En el Parque de los Venados. En esta. no, creo que un poco más Abonado antes. más. ¿Aquí? Ah, no, Sí, espéreme. ahí. Ya Ah, estaba en la parte final de esa ah, parte. ya estaba en la parte final de esta. Ah, bueno, nada más decirles que muchos de los discursos que hoy en día se crean a través de las narrativas y de las noticias sobre el Islam nacen precisamente o, por así decirlo, utilizan elementos de esto, la conquista de los musulmanes extranjeros, ¿no? En India, que es, insisto, va más allá de eso, o sea, la llegada de los musulmanes va un poquito más, es más compleja que eso. Nada más decirles que, por ejemplo, traen arte, y aquí vemos, por ejemplo, del lado izquierdo, el Qutub Minar, uno de los minares o minaretes más, creo que es el más grande de la India, que es un lugar donde se llama el rezo de los fieles en el Islam. Igualmente tenemos, ya saben, a la derecha el Taj Mahal, que para hacer una tumba es un elemento arquitectónico increíble. Pero India, insisto, el arte musulmán va más allá. Platicaba que aquí está el Deer Park, el Parque de los Venados, y que ahí tienen la tumba de Feroz Shah, un importante dirigente del sultanato de Delhi, que duró bastantes generaciones, y que obviamente no nada más fue, digamos, el Islam no nada más trajo guerra, también trajo arte. Y un arte que no nada más, digamos,
no es que llegaron e impusieron, tomaron elementos e incluso las formaciones políticas hindúes, budistas o jainistas también tomaron esos elementos. Nada más decirles que, por ejemplo, también está dentro de las tumbas, que parece ser que los musulmanes son muy, bueno, les gustó mucho construir tumbas muy fastuosas. Esta es otra, la de Humayun en Delhi, y también es, digamos, uno de los importantes monumentos que se encuentra en la capital de la India. Entramos al colonialismo británico y nada más porque también ellos nacen o tienen este pequeño problema o, digamos, trauma, porque pues la verdad es un trauma que se queda en el imaginario colectivo. Es una intervención comercial, política y militar. Igualmente, no crean que llegaron los británicos y conquistaron inmediatamente y porque eran o tenían una tecnología más sofisticada pudieron conquistar India. No, es lo mismo. Lo que ellos implantaron sobre todo fue una estrategia de divide y vencerás y sobre todo tanto las divisiones entre entidades políticas musulmanas e hindúes fueron divididas y pelearon entre ellas, se debilitaron y los británicos pudieron en una segunda etapa, en la primera simplemente fue comercial, en una segunda etapa ahora sí ya poder hacerse del control del país. O vamos a decir del territorio, porque también decir país es un poco complicado. Esto marca un cambio en la disposición geoeconómica de la India, porque hasta antes de esto, sobre todo antes del siglo XIX, XVIII, antes del siglo XVIII, India junto con China eran las dos potencias más importantes del orbe. Y esto no dicho por mí, sino por André Gunder Frank, en un libro muy bonito que es acerca de reorientar la globalización o reorientar en dónde se encontraba la globalización y encontrar justamente los orígenes de la globalización en estos momentos. Entonces, India era como al menos, no voy a decir que una sola entidad territorial, pero al menos sí como una región sumamente próspera. De ahí salían los más importantes manufacturas junto con China. Igual el conocimiento, las universidades, era increíble, ¿no? Y justamente después de el periodo colonial británico va degradándose esta posición geoeconómica y obviamente quien va creciendo es el imperio británico. Igualmente, también hay que entender una cosa, la modernidad entendida como tal, como ese proyecto político y social, tanto en Inglaterra como en la India, en esos dos países, insisto, comillas, comillas, nacen y ¿cómo decirlo? Se relacionan ellas mismas. Es decir, el proyecto moderno, tanto del Reino Unido de la India, no se entiende si no existe el colonialismo británico. ¿Por qué? Porque del colonialismo británico, o más bien en esta experiencia, se utilizó a India como un experimento de alguna forma en la política, en la elaboración y aplicación de ciertas políticas públicas. Tan sencillo como lo que es la educación pública. Entonces, claro, no estoy diciendo educación pública desde primaria, no estoy diciendo un proyecto mucho más progresista, no, pero digamos que la educación que implementa el Estado, que establece el Estado, ahí sí. Y por ello mismo podemos decir que no se entiende ni al Reino Unido ni a la India sin esta experiencia, los que conocemos hoy en día. El Reino Unido no sería el Reino Unido que conocemos hoy en día si no hubiera colonizado la India. Hubiera sido otra cosa, pero no lo que es hoy en día. A ese periodo se le llama el Raj británico y lo que podemos ver es que, bueno, como ustedes saben, al de mano izquierda está la reina Victoria, que se convierte en la emperatriz de la India, y por el otro lado no tenemos que decir que ella gobernaba completamente la India. Es cierto, Reino Unido manejaba o el Imperio Británico manejaba las relaciones internacionales de la India y también la política de defensa, pero también había un muy importante número de estados principescos que simplemente colaboraban con la corona británica porque les daba protección. Y mientras ellos pues podían recolectar impuestos, le daban una parte a la corona británica y tenían que despreocuparse de la defensa, no tenían que estarse peleando entre ellos porque la dinámica anterior era estar peleándose siempre entre ellos, ¿no? Ya saben, buscando el territorio, que no me quiten territorio, etcétera. De ahí, digamos, parte de la dinámica que se vivía en India y que cambia con la colonización británica. Pero ¿por qué esto es importante? Porque de aquí nace justamente igualmente se refuerza esta idea de que India
nace desprotegida, por así decirlo, nace en un entorno sumamente que sumamente difícil y muy vulnerable hacia los dictados de las grandes potencias. Es esto es que siempre vienen los extranjeros a conquistar, ¿de acuerdo? Y esto nos va a explicar mucho de por qué o cómo va evolucionando la política exterior india, que es de lo que les quiero hablar. Simplemente decir que en el 47 obviamente se da la partición. Ustedes habían visto el imperio mogol, perdón, el imperio Maurya, estaban viendo, digamos, cómo era la India antes de que se partiera, porque el territorio obviamente recibe una cierta, se divide entre lo que vemos Pakistán y la India. Igualmente también, bueno, Afganistán por un lado también está, digamos, no es que lo forme con la partición, pero queda ahí también. Igualmente Myanmar y lo que conoceremos en el 71 como Bangladesh. ¿Esto es un trauma? Evidentemente que sí, y es un trauma parecido al que vivió México cuando su territorio le fue arrebatado por los Estados Unidos o lo fue vendido a los Estados Unidos. La versión de la historia que ustedes quieran, pero la verdad es que en India esto sí es un gran trauma también, porque es decir que este gran país, lo que se pensaba que podía ser un país como tal, es dividido con criterios religiosos, que evidentemente también marcan parte de la dinámica contemporánea de India a través del conflicto por Cachemira, ¿no? Bueno, nada más decirles que aquí vemos justamente del lado izquierdo al primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru. En honor a él es a la universidad donde hice mi estancia de investigación postdoctoral. Luego también vemos al ayudante del representante del Reino Unido, Lord Mountbatten, precisamente al centro, y Ali Jinnah, Ali Mohammed Jinnah, que será el lado derecho, el padre de Pakistán, que es cuando precisamente se da problema. ¿Por qué se los cuento esto? ¿Por qué este breviario histórico? Simplemente para notar el contexto en el cual nace India y las experiencias de la historia que se van acumulando en el imaginario colectivo indio y van dando pie a la idea de que, uno, es un trauma. Dos, tenemos un conflicto con Pakistán, que es nuestro archienemigo. Tres, también hay que decirlo que no nada más estos son los traumas. Los hitos de la política exterior están aquí. Es la partición por un lado, pero también una guerra con China. ¿Y por qué es importante la guerra con China? Más allá de que sea una derrota, perdió India la guerra con China en el 61-62, es cuando se da cuenta India que tiene que reforzar su ejército de forma muy importante. India ya sabía, y Jawaharlal Nehru ya sabía que vivía India, sobre todo en este contexto de Guerra Fría, en un mundo muy muy agresivo. E India lo que tenía que hacer para no perderse, para no balcanizarse, para no dividirse, era tener una centralización del poder muy importante. Jawaharlal Nehru, además, no nada más fue primer ministro, sino también fue ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Así de centralista él quería ser, porque veía o sentía un gran miedo por lo que pasaba en el resto del mundo. La derrota con China no fue contra una potencia extranjera, fue contra un país igualmente del tercer mundo. Eso es lo importante. Y hay que decirlo, es un conflicto que se calienta, se enfría, se calienta, se enfría hasta el día de hoy. El siguiente hito fue la aparición de Bangladesh, porque además India en una guerra logra que tenía Bangladesh, que antes era el Pakistán oriental, que se enfrenta al Pakistán occidental, ayuda obviamente India al oriental, se crea Bangladesh e India sale además muy fortalecida porque ahora sí gana esta guerra y además firma un tratado de amistad con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto vamos a ver por qué es importante en un momento más. El siguiente hito es el fin de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque después de tener una gran alianza con la Unión Soviética, digamos no tan abierta, pero sí abierta, pero digamos en ciertos estados o de la historia, ciertos puntos de la historia discreta, la verdad es que eran grandes amigos y grandes aliados. En el 90, cuando se cae la República, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando se desmembra, India se queda ahora sí que más que sorprendida,
hasta cierto punto sin un aliado importantísimo en el área militar. Por ello mismo, el fin de la Guerra Fría abre un gran cambio, no nada más en la política económica, sino también en la política exterior de la India. Y de ahí que sea tan importante entenderlo. Es decir, India se siente sola y tiene que buscar qué hacer. Bien. Dicho lo cual, ahora sí vamos a hablar de la política exterior de lleno. Y un autor, Ganguly, habla y hace un estudio muy bonito sobre los 60 años de la política exterior india y nos habla que del 47 al 62 se dice que la India tuvo una política exterior idealista. Nehru era un idealista. Nehru era el que creía en el derecho internacional, en la concordia, en la negociación, en la cooperación internacional, e igualmente de ahí su papel tan importante en la conferencia de Bandung para la cooperación y la hermandad entre los países de África y Asia. ¿Por qué esto sucede? Bueno, en primer hay un desinterés de Estados Unidos. En realidad nunca fue tan importante la India cuando después de su independencia. Estados Unidos tenía otras cosas en que pensar, no propiamente en la India, y además estaba cada vez acercando a Pakistán. Entonces, India podía dejarse como de lado. Por otro lado, para la redundancia, Nehru ve en el multilateralismo una herramienta porque pues India no es un país que sea muy desarrollado. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido como que tuvo ciertas iniciativas de industrialización muy primarias porque además necesitaba manufacturas debido a las guerras, pero eso no quiere decir que propiamente haya hecho algo más allá de, digamos, en ciertas industrias, ¿no? La verdad es que no es el gran desarrollo. El no alineamiento, que es justamente la cuestión de la que queremos hablar aquí, se ve como un importante incentivo porque dice Nehru, no nos vayamos ni con la URSS ni con Estados Unidos, seamos un país neutral porque no vamos a caer en esta dinámica de guerra fría, ¿no? De irnos con un partido. Necesitamos, digamos, tener una política exterior que vaya más allá de ello y que sobre todo se base en la cooperación entre los países del tercer mundo. De ahí el nacimiento del movimiento de los países no alineados. Y la descolonización. Y India fue un gran promotor de la descolonización. Fue importante porque sobre todo en este momento es cuando África está pasando, sobre todo en los años 60, por procesos de descolonización importantes. India es de los que más apoya esto. Sin embargo, uno de los problemas es que justamente cuando yo les digo que se da la guerra con China, Nehru estaba convencido de que los países africanos iban a apoyar a India y la verdad es que no, los países africanos apoyaron a China en su mayoría, no todos. Y por ello mismo también este fue como un balde de agua fría para la India y por ello no es que descuidara esta política exterior o el no alineamiento, simplemente ya no es tan prioritario, ¿de acuerdo? La descolonización sí siempre, pero sí hay un desencanto, por así decirlo, ¿no? Y desde este momento India tendrá planes en cuanto a su política de defensa muy ambiciosos. Después se viene el siguiente periodo con Indira Gandhi, la hija de Jawaharlal Nehru, nada que ver con el Mahatma Gandhi, con una política exterior realista. Para los internacionalistas ya sabemos qué significa esto, la realpolitik, y nada más decirles que se ve como también muy pragmática, pero India siempre ha sido pragmática. Esto simplemente vamos a decir que nos hablará de cómo se utiliza el discurso, pero India siempre ha sido muy realista. Digamos que antes se le daba una mayor prioridad a los postulados idealistas, ahorita ya se juega un poquito más. Y hay que decirlo que incluso India va cambiando porque, y se dice que es realista, y en esta teoría de relaciones internacionales porque se enfoca y tiene mayor prioridad el self-help. Pero desafortunadamente decir autoayuda en español tiene muchas connotaciones. El diccionario de Oxford, por otro lado, tiene una acepción que me parece muy bonita, que es el uso de los esfuerzos y recursos de uno mismo para hacer realidad ciertas cosas sin depender de otros. Precisamente es lo que busca aquí India. De ahí la revolución verde que lleva o que impulsa Indira Gandhi. De ahí el centrarse un poquito más dentro, ser todavía más centralista, tener una intervención muy estricta de lo que está pasando en la economía interna. De hecho, Nehru establece el modelo de industrialización por sustitución de importaciones e Indira lo lleva a otro nivel. No vamos a decir
si era bueno o era malo, porque la verdad es que hay resultados muy mixtos, pero lo cierto es que en ese momento para Indira Gandhi era la política correcta. Insisto, hay que entender que en este contexto de Guerra Fría, India sí se veía o sí tenía, hay un gran miedo, por así decirlo, y un gran temor de que las vulnerabilidades internas puedan llevar a una mayor división. Por eso mismo, digamos, se dice que esta es, o la herramienta que se utiliza es el tratar de enfocarse en el interior. No es que no lo hubieran hecho en el pasado, simplemente ahora se le da una mayor prioridad. Y después vamos a ver en 1991 el cambio. Como yo les dije, en el 91, pues obviamente ya es final de Guerra Fría, aunque tenemos una guerra del Golfo que lleva a un aumento de los precios del petróleo y esto mismo también vulnera la capacidad de India para comprar petróleo crudo, porque la India no tiene mucho petróleo, necesita mucho petróleo porque justamente ya estaba empezando un proceso de crecimiento económico importantísimo. Ese es el gran problema. Y aquí sí se dice que es pragmática, pero insisto, tengamos cuidado en esto. Pragmático tal vez porque sí rompe de alguna forma con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y un poco también con el multialineamiento, más bien el no alineamiento. Pero lo que sí hace el final de la Guerra Fría es llevar a India a que se vuelva todavía más que pragmática, creo yo, tiene y se da cuenta de que no puede ya depender de la URSS, ahora Rusia, y evidentemente intenta ser más asertiva. Intenta igualmente, ahora ya no es el proyecto de desarrollarme para sustituir importaciones, sino es completamente diferente, es el que utiliza México, es abrirme al exterior. No completamente, no así de la noche a la mañana, calibradamente dicen ellos, moderadamente, pero sí abrirse a la inversión extranjera, a la economía, abrirla, pero además también su política industrial, liberalizarla, privatizaciones, devaluación de la rupia, etcétera, 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 autonomía del Banco Central. Prácticamente el modelo neoliberal se sienta en la India. De una forma, insisto, también muy gradual, no es lo mismo que en México. Y por ello mismo vemos que incluso en el 98 India establece sus segundos ensayos nucleares, se vuelve otra vez, bueno, no es que tuviera o no se volviera parte del club nuclear en este momento, ya lo era. De hecho, en el 74, si mal no recuerdo, también tiene unos ensayos nucleares, sus primeros ensayos nucleares, y gracias a ello, la comunidad internacional establece el régimen para la no proliferación a través de muchas políticas y sanciones. India es sancionada. En el 98, a través de esta bomba atómica que lanza, igualmente otra vez India es sancionada, pero India se siente bien y orgullosa porque un país con las características de India accede a la capacidad nuclear. Y ahora sí le enseña a su archienemigo, Pakistán, y a su no tan archienemigo, pero sí evidentemente con quien tiene una importante rivalidad, que es China. Les muestra de lo que es capaz. Y Estados Unidos además empieza a ver con ciertos ojos diferentes a India. Incluso después de la guerra contra el terrorismo, India empieza a ser cortejada de forma muy importante por los Estados Unidos. Pero ¿qué quiere India? Quiere mantener su crecimiento económico porque le urge la industrialización, le urge darle empleo a su población. Para esto necesita energía y por eso la seguridad energética se empieza a volver una importante agenda. De aquí en adelante vamos a ver que India ya tiene que cada vez importar más petróleo y más gas. Problemas de seguridad interna, porque además también las instituciones democráticas y seculares, no es que yo diga que se está volviendo una teocracia para nada, pero la India empieza a ver cierta evolución en su política interna que no le gusta tanto por temas entre comunidades hindúes y musulmanas, pero en este momento empezamos a ver que esto ya se pone en el centro del debate de la política nacional india. Y por ello es que se empieza a notar este tipo de importantes cambios y se ve como un problema de cierta forma, sin mencionar evidentemente que se necesita ¿cómo decirlo?, mayores niveles o acrecentar el nivel de vida, ¿de acuerdo? De la India. Muy bien. También vamos a ver que en política exterior, bueno, está la doctrina del primer ministro Gujral, que
duró muy poquito, casi un año, el doctor Gujarat, pero la verdad es que no fue el señor Gujarat, pero la verdad es que su política sobre todo tenía que ver con a ver más a la vecindad de la India, Asia del Sur. Los países como Sri Lanka, Bangladesh, Bután, Nepal, incluso Afganistán, que también se considera un país de Asia del Sur. También está la doctrina Singh, que también se ve como una doctrina que es más amigable con la globalización, pero que sí entiende que tiene que distribuirse el ingreso y la riqueza, una visión un poquito más amable de la globalización, de si hay que crecer, si hay que abrirnos, pero que también esto ayude a disminuir los índices de pobreza, ¿no? Más allá de ello, lo que es cierto es que la política exterior india nunca ha sido modificada de forma radical. Incluso cuando yo les puse estas etapas de idealista, realista y pragmática, en el discurso indio se sigue hablando del movimiento de los 77 y del no alineamiento. Pero en términos prácticos, esto obviamente no se lleva a cabo. Incluso Indira Gandhi, cuando firma el Tratado de Amistad con la URSS, echa por la borda así el alineamiento. Y cuando incluso Afganistán es intervenido militarmente por la URSS, la India se queda callada. Que la India, que está en contra del colonialismo, etcétera, etcétera, debió ser la primera que dijera, oigan, aquí está pasando algo. No, se queda callada. ¿Por qué? Porque la URSS es un aliado. Insisto, pero en otras arenas o en otros foros políticos, India sí hablará de, no, si es que no alinea. ¿De acuerdo? Para tenerlo nada más en cuenta de, pragmatismo, bueno. Nada más para decirles que hoy en día además hay una nueva vertiente que enriquece la política exterior india, que es el nacionalismo hindú ya institucionalizado en la NDA, que es la alianza que está ahorita en el gobierno y que estuvo en el gobierno también de 98 al 2004. El principal partido es el BJP, el Bharatiya Janata Party, que es algo así como el Partido Popular Indio del pueblo indio, y una organización no gubernamental que es la RSS, que es algo así como la Asociación de Voluntarios, Nacional de Voluntarios. Ogden en el 2014 nos habla de que sobre todo es la percepción del miedo, la que se utiliza, de por sí ya India, como les dije, se veía en un entorno bastante horrible. La reacción, sobre todo, de ellos es restaurar y proteger el Hindu Rashtra, la nación hindú. Ojo, no India, hindú. Y la integridad territorial que es igual a nacional, es decir, no perder más territorio. Sobre todo porque con la guerra con China se perdió parte del territorio, pequeño pero estratégico. Los miedos, obviamente se intenta proteger al Akhand Bharat, que es esta India unida pero histórica. Es decir, no nada más lo que yo les puse de la India contemporánea, sino un poquito más allá. Las amenazas, el terrorismo, el secesionismo y la inmigración bangladeshi. Es decir, esto empieza a tener otro cariz en la política exterior. De ahí que el nacionalismo cultural se haya enriquecido, la recuperación de Cachemira también haya sido una reivindicación muy importante del nacionalismo hindú y del actual gobierno, una asertividad, que vamos a ver en qué consiste ahorita, y una globalización calibrada contra las influencias externas. Muy bien, nada más para decirlo, se habla también de la doctrina del primer ministro Modi, que se dice que primero es sin ideología, muy según él, ¿cómo decirlo? Él él más allá del pragmatismo, él no tiene ideología, él no se casa con nada, él se va mucho más allá, ¿no? Digamos, esto es lo que dicen las personas que están alineadas a su ideología, prácticamente, porque si hay ideología. Separación entre seguridad y economía, eso sí se ha buscado a través de políticas como el Make in India y el Atmanirbhar Bharat, que son dos políticas de atracción de inversión extranjera directa que recuerdan mucho a un proceso de sustitución de industrialización por sustitución de importaciones. Es muy interesante esto. Igualmente, frente a Asia Occidental e Israel se tiene una posición muy clara. Asia Occidental es como en India se le conoce a Medio Oriente y sobre todo a las petrocasias, que es de donde saca el petróleo. Y con Israel vamos a ver que, es interesantísimo porque Israel es es creo que el segundo socio en cuanto a pertrechos militares de la India. Y la interacción con la diáspora. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes dirán, pero ¿de qué me está hablando? Este es Times Square en Nueva York y lo que podemos ver es el primer ministro Modi en la pantalla. Esto es Madison Square Garden
en el Nueva York y está el primer ministro en el Madison Square Garden. Hay una política muy cercana a la diáspora india en los países industrializados y en esta diáspora que además tiene un poder económico importante. Igualmente, a Modi le ha tocado liderar o verse vis a vis al Reino Unido, una potencia importante, la anterior metrópoli colonizadora, pero de una forma muy diferente. Igualmente, hoy en día con Boris Johnson, también con Canadá, igualmente con China, porque también hay una conexión con China. Modi antes de ser primer ministro era gobernador del estado de Gujarat y la inversión extranjera directa que llegaba a Gujarat, la fuente principal era China, por ejemplo. Y con Israel no se diga, pero si te vas a fotografiar con el primer ministro israelí, también tienes que hacerlo con el primer ministro o el presidente palestino. ¿De acuerdo? Modi no es tonto. Igualmente, bueno, aquí podemos ver una foto de Benjamin Netanyahu con una importante pléyade de estrellas del mundo de Bollywood. Esto es interesantísimo porque antes no pasaba. Por eso se dice, wow. También Modi sabe que tiene que tener unos tratos con Irán, porque además la conexión cultural con Irán es importante, pero también el petróleo iraní es importante. Y sin embargo, también Modi tuvo una excelente relación con Trump, que no garantizó nada, por cierto. Igualmente Modi aquí está tomado de la mano, caminando con el primer ministro, bueno, el que era el primer ministro me parece, no, el presidente pakistaní, Nawaz Sharif. Pero Modi también está en el G20, ¿no? Y también vino a México. O sea, Modi es un personaje que ha tenido una política exterior bien interesante e igualmente sabe que se tiene que llevar muy bien con las petrocracias, por ejemplo, del Golfo. Ahora bien, ¿esto quiere decir un multialineamiento y qué tiene que ver con los BRICS? Bueno, la idea de los BRICS nace en el 2001, no propiamente por ellos mismos, sino por Goldman Sachs, pero bueno, en fin. Y la primera cumbre se lleva precisamente 8 años después en Ekaterimburgo, Rusia. Es muy interesante esto. De ahí hemos visto muchas otras. Ya llevamos, me parece que la 25ª cumbre, que va a ser no estoy seguro si va a ser en Sudáfrica, pero ya viene la siguiente cumbre, el siguiente año. Pero lo importante es decirles que ha habido bastantes y ya vemos que, pese a todo, los personajes siguen ahí. Es decir, no es un intento. Yo antes veía a los BRICS y decía, bueno, pero tal vez en algún momento se van a cansar. Pues no, siguen ahí los BRICS. Igualmente, además, los BRICS parece que van a crecer. Ya hay otros países que quieren unirse a los BRICS, lo cual es muy interesante y sigue siendo importante. Está institucionalizándose. Hay un banco de desarrollo que está en China. Este mecanismo de reservas contingente está interesante y el sistema de pagos que quieren crear y ya muchos, China ya tiene el suyo propio, India también está desarrollando el suyo propio y que están además desarrollando con respecto o con el objetivo de salirse del SWIFT, que es este sistema de pagos internacionales centrado en Estados Unidos. Es decir, los BRICS se vuelve un ente muy interesante, pero India no nada más está en los BRICS, está en IPSA, quiere ser parte del Consejo de Naciones Unidas como miembro permanente, está en la Organización de la Cooperación de Shanghai, está en el Squad, que en donde está Estados Unidos y es parte del G20 también. Es decir, India lo que vemos es que de pasar de una tímida estrategia de no alineamiento y luego como que no alineamiento, sí alineamiento, se pasó a un multialineamiento. La doctora Clarissa Giancaglia dice que no es tan exacto ese término, pero bueno, de la Universidad de Rosario, pero bueno, yo diría que desde mi perspectiva es interesante porque de veras cambia completamente lo que antes hacía India en esta etapa. E insisto, lo que busca India además es no nada más con las potencias, sino también con los países del sur global a través de su foro India-África. E insisto, además también está en el grupo de los 77 todavía, el grupo de los no alineados. Por ello mismo, este multialineamiento busca incrementar la presencia de India en el exterior, porque India, y esa es la asertividad de la que les hablaba, India ya quiere ser o quiere tener un papel mucho más pertinente en la escena internacional. Busca además el apoyo para sus agendas en OMS, OMC y otras agencias de Naciones Unidas u otras organizaciones en el paraguas de Naciones Unidas y mejorar su disposición geopolítica y económica. ¿Por qué? Porque India dice
que antes tuvo un papel muy importante en la escena internacional y global y merece recobrar ese papel, algo parecido al proyecto chino. Muy bien. Nada más como consideraciones finales, me gustaría nada más ponerles de, bueno, ¿y por qué tanto en los BRICS G20 Basic, que es otro grupo dentro de la OMC, y muchos otros foros? Precisamente para mí, Pal Chowdhury diría, cada uno tiene su utilidad y a la hora de promover los intereses indios, Nueva Delhi los emplea con esto en mente. Es decir, India pasó de ser muy exclusiva, incluso es miembro fundador del GATT y la verdad la participación de India en el GATT fue así, de noche. Pero ahora que está la OMC, oh no, es otra cosa. India está súper, 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 súper activa en la OMC. También el multialineamiento le ayuda en sus agendas vis-a-vis China y Pakistán, porque como ustedes saben, bueno, pues sí, está en la Organización de Cooperación de Shanghai, pero también ahí está Pakistán. Y BRICS, cada vez, yo insisto, yo lo veía como un grupo informal, pero cada vez lo veo tan formal y tan flexible, pero al mismo tiempo tan interesante, porque le permite igualmente, o sea, puede ser parte de los BRICS, pero puede ser parte del Quad, donde no está China y donde hay una estrategia para contener a China en el mar, en el Océano Índico, pero también puede estar en otros foros, como la Organización de Cooperación de Shanghai. Para la India, esta diversidad de grupos más bien le ayuda a mantener un perfil alto de ciertos temas y bajo en otros, pero particularmente utilizar cualquiera de estas trincheras con el objetivo de proyectar sus intereses, dependiendo de la agenda a abordar. Eso es lo interesante. Un país que está, por eso es la asertividad. Ya pasamos esa época, ya no nada más creemos que vienen los extranjeros o que vienen agentes externos a conquistarnos. Ya pasamos a buscar defender, a pasar a tratar de mejorar las relaciones con los demás países y con todas las potencias mundiales. Sin embargo, y aquí viene lo último, como les había yo dicho, estos discursos que a veces se pueden tachar de islamófobos dentro de India y de estructuras del partido gobernante, son lo que parece ser que se está convirtiendo en un pequeño traspié y obstáculo en las ambiciones indias. Veremos qué tan grave es. Pero lo cierto y lo que sí quiero decirles es que este país tan complejo ya no lo podemos etiquetar como pobre o como rico, sino como desigual, pero también decir que este país donde tiene un número tan importante de pobres y de gente con hambre, tiene un programa espacial y ya ha lanzado una órbita a la Luna y espera pronto lanzar astronautas. Entonces, es un país de contrastes, diverso, que merece ser estudiado y que espero que al menos esta conferencia les haya ayudado a entender un poquito más de sus grandes cualidades, de sus complejidades y de lo interesante que es estudiarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dan, a usted, doctor Jacobo. Ha sido, creo que, como lo menciona, demasiado interesante. India es una gran nación y si no se puede llamar nación, entonces es un gran estado compuesto por grandes naciones. Para continuar, hay una serie de preguntas que voy a irle realizando de dos en dos que me han hecho llegar por parte de la bandeja de chat para todo aquel o aquella que quiera profundizar o realizar más cuestiones en torno al tema que hoy se nos ha presentado, pues con gusto, ¿no? Estamos más que abiertos el doctor y yo de, bueno, yo de pasarle las preguntas y él de responderlas. En tu caso, doctor Jacobo, las primeras dos preguntas son así. ¿Fue la, ah, fue la participación, perdón, fue la partición genocidio o podría considerarse así? Perdón, hasta un momento la computadora. ¿Me podrías repetir la pregunta? Ah, ¿fue un Claro. partición o genocidio? Ah, perdón, es la primera. Híjole, genocidio ha evolucionado como un término. En la literatura especializada incluso se habla más bien de matanzas y masacres. Masacre, de hecho, es un anglicismo, pero lo que yo podría decir es que la partición, más bien la consecuencia de la partición, siento que genocidio es muy fuerte, pero tal vez sí entraría dentro de una definición legal por la violencia comunal y la violencia contra, más que una etnia, son personas de un diferente credo. Entonces es posible, pero en ese caso sería de las dos partes, tanto de Pakistán como por parte de la India. Ok, muchas gracias.
En segundo lugar, ¿cuáles son sus apreciaciones de la amistad de Nehru con Gamal Abdel Nasser de Egipto? Bueno, cuatísimos, porque además de los pocos países que sí, me parece, condenaron a China después de la guerra o durante la guerra fue precisamente Egipto. Entonces, no, es importantísimo, eran dos titanes, por así decirlo, en ese momento, dos figuras muy importantes, que bueno, eran líderes del tercer mundo, en lo que llamaban en ese momento el tercer mundo, hoy diríamos los países en vías de desarrollo o el sur global, pero eran dos figuras muy importantes junto con Tito y otros muchos más, ¿no? Pero lo que sí me parece importante, nada más es resaltar que sí, era una amistad importante y sí tuvo este tipo de repercusiones. Claro, si decimos que esto ayudó o esto podía dar partida a que Egipto y la India fueran mejores socios comerciales, puede ser, pero no pasó de esa forma. La relación con África no es mala. De hecho, Egipto es un socio históricamente importante, pero la verdad es que con África, los países de veras con los que se tiene comercio y son estratégicos para India es Sudáfrica, pero sobre todo Nigeria y Kenia. Y en algunos años incluso me parece que Ghana. Ok, gracias. En tercer lugar, nos dicen, es una pregunta un tanto polémica. ¿Cómo fue que India prefirió vender su vacuna que vacunar a su población, tomando en cuenta que India es de los países más afectados por la pandemia de COVID-19, llegando a cifras extraoficiales de 4 millones de fallecidos? Muy fácil. Eh, Hay un escrito, si pueden búsquenlo, que tengo justamente para el GEIRSA, que es este grupo de estudios de la Universidad del Rosario. Ellos tienen un blog. Y ahí escribí precisamente sobre un problema que tiene India, que tuvo India durante la pandemia, que es un sesgo cognitivo. ¿Qué me refiero a esto? La dirigencia india pensó, sobre todo a finales de 2020, principios del 21, que la pandemia se había arreglado, ya todo iba a estar muy bien, ya incluso los discursos oficiales era India pasó esta prueba superada, lo logramos, ¿no? No dejamos, India sola, porque además es este discurso muy de India autosuficiente, del Atmanirbhar Bharat, de la India autosuficiente, que puede hacerlo todo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? Porque en primera India tenía eso, un sesgo cognitivo y pensaba que ya estaba haciéndola. Y dos, porque también parte del proyecto de la política exterior india es una diplomacia sanitaria o de la salud. Y no había nada como exponerse y verse al exterior con la India, con su propia vacuna que desarrollaron ellos, ¿no? No importa, la de AstraZeneca, pero que le pusieron Covaxin y que además ellos podían exportar, porque además tienen al principal fabricante o fábrica de vacunas en el mundo y entonces ellos pueden tomar esta vacuna y exportarla incluso ya al resto del mundo, ¿no? Eso era una estrategia de política exterior. Y ellos pensaron que pues, no había ningún problema, ya pueden, ellos solitos, tienen, insisto, al fabricante más importante. La verdad es que como muchos países, incluso lo sabemos desde el principio, la manufactura de las vacunas se fue accidentada, la llegada de los embarques, que si era con un país, que si era con otro, nosotros lo vivimos, es muy difícil. Y el discurso triunfalista indio fue, creo yo, lo que no les ayudó. Por eso preferían, porque pensaban que al mismo tiempo, o sea, tenían la capacidad, además no era tanto lo que estaban vendiendo, digo, en comparación con lo que estaban dando a su población, pero pensaron que no habría ningún problema. Ya después se dieron cuenta que no, que las cosas eran mucho más complicadas, la logística era más difícil y, por ejemplo, a pesar de que habían dado la autorización para que se fabricara Sputnik en India, Sputnik prácticamente no se logró. ¿Por qué? Ciertos problemas con proveedores con respecto a insumos que necesita la vacuna Sputnik. Y además la vacuna Sputnik no la daba el gobierno, la vacuna Sputnik solo se vendía, lo vendían los privados. Entonces, eso digamos es. ¿Por qué? ¿Fue un error? Sí. ¿Falla de cálculos? También. Y un sesgo cognitivo. Muchas gracias, doctor Jacobo. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo calificaría uno de los principales productos de imagen india en el exterior como la medicina, siendo de sus industrias más fuertes?
Yo muy bien, sobre todo porque incluso varias dirigencias africanas ya prefieren ir a India, obviamente a los centros wow de medicina privada de la India, a tratarse en vez de hacerlo, por ejemplo, en el Reino Unido o en Francia. Extrañamente los indios no tanto, pero otras dirigencias, no nada más de África, sino de otros países, sureste asiático, prefieren utilizar los servicios médicos, incluso se diría que es ya, si ustedes van, pueden pedir una visa médica, bueno, si tienen el dinero, para ir a India, tratarse y luego irse. O sea, es un servicio, podríamos decirlo así, que ya dan las instituciones más importantes, privadas, evidentemente, de la India, que tiene un costo, evidente, e insisto, y lo hacen porque es más barato ir a India que ir al Reino Unido, tanto en el viaje como en el tratamiento. Entonces, yo lo calificaría como un buen producto, me parece que lo está haciendo bien en ese caso, pero si lo queremos ver en el sentido de cómo es, por ejemplo, cuando exporta estos ventiladores o su vacuna, lo está intentando y ahí va, porque ya además tienen otra vacuna. Entonces yo creo que India como, o sea, como centro, sobre todo por esta parte de la medicina en el sentido de los genéricos que fabrica, lo ha hecho muy bien desde hace tiempo y se vende bien. Insisto, en México, por ejemplo, y en muchos países, no se diga Sudáfrica, el gobierno es capaz de comprar los suministros suficientes para su población en cuanto a las necesidades de antirretrovirales para la lucha contra el VIH-Sida, debido a que la India los fabrica a un precio módico. Bueno, en comparación, muy módico. Entonces, a mí me parece que muy bien. Ok, doctor Jacobo, muchas gracias. Ya pasamos a la última ronda final. Perdona, la última ronda, valga la redundancia. Y dice así la siguiente pregunta. Si puede puntualizar la frágil situación de los musulmanes hoy en día con la política de Modi y Indutva y su impacto en la imagen de India en el extranjero, como por ejemplo mediante foros como BRICS. Ah, bueno, es que aquí además está complicado. Hay que decirlo que dentro de la política de guerra contra el terrorismo, la India no es que propiamente haya dicho, ay, sí, yo voy con España y con el Reino Unido y Estados Unidos a conquistar Afganistán. Evidentemente que no. Pero lo que sí es que India sí se adhiere a la guerra contra el terrorismo porque ellos mismos experimentan terrorismo. Yo a veces en mis clases se los explico a mis alumnos. Cuando uno viaja a Estados Unidos, uno no siente tanto el terrorismo pese a que a uno casi casi lo desnudan en el escáner. La verdad es que ahí dice uno, "Meh". Cuando uno llega a la India, uno siente de veras la lucha contra el terrorismo, cuando uno tiene que entrar a una plaza comercial o a una estación del metro y tiene que pasar por un aro detector de metales, un cacheo de un policía y sus pertenencias, si llevan en una mochila, tienen que pasar por rayos X para entrar a una plaza comercial o a una estación del metro. Eso, eso sí es guerra contra el terrorismo. O cuando necesitan una semana para poder acceder a una línea telefónica inalámbrica celular, o cuando tienen que ir, por ejemplo, a tomar un autobús, igualmente, el aro detector de metales, pasar sus cosas por los rayos X y además ser cachado por un policía. Insisto, eso sí es, o sea, sí es el terrorismo. Mm, por ello mismo, en el particular, quiero irme al punto de los BRICS, China también, justamente también se adhiere. Y Rusia le convence y le conviene por las minorías musulmanas que también están en su territorio y que no precisamente comulgará con ellas, ¿no? Entonces, Chechenia nos da un ejemplo, ¿no? De la posición rusa a este respecto. Entonces, en el foro de los BRICS, como que no hay tanto problema, porque si se dan cuenta en sus declaraciones también hablan de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Sin embargo, la imagen al exterior, porque así es como intenta, para eso sirven los BRICS. Nos sirven para vernos bien, así de somos muy buenos, mucha población, el PIB más del grande del mundo, entre todos nosotros. Son casi relaciones públicas, ¿no? Y sirve muy bien. Y bueno, el año pasado fueron los Juegos de los BRICS, tienen su liga de universidades, cada vez están haciendo más cosas. A mí me sorprende en particular también las reuniones entre ministros de diferentes agendas, política exterior, defensa, medio ambiente, las reuniones entre think tanks de los países miembros de los BRICS sobre los BRICS, o sea, la verdad está muy interesante eso. Pero en el momento, hay que decirlo, la cumbre de líderes sí nos sirve para limpiar muchas cosas en política exterior y vernos bien. Sin embargo, en el exterior lo que es cierto
es que ha habido una gran crítica por parte de personas tanto dentro como fuera de India a la forma en la que se está categorizando a los musulmanes en algunos círculos. Es decir, los musulmanes en primera, cuando se le quita el estatus de una provincia, digamos, con un estatus especial a Cachemira y Jammu, o Jammu y Cachemira, se le parte, se le convierte en un territorio de la Unión, que es un estatus diferente en cuanto a en la Federación India, que India es una federación, y ahí sí, se nota luego porque es Cachemira. ¿Cómo se utiliza la carta del terrorismo en Cachemira, que se da en Cachemira, el terrorismo en Cachemira, para atacar Pakistán y para obviamente subir los bonos del gobierno? Como también se sabe que hay ciertos, ¿cómo decirlo? Una serie de exaltaciones a lo hindú y a lo, bueno, no a lo budista, a lo jainista, pero digamos, lo budista y los jainistas y los sikh dicen, bueno, tolerable. Se creó en India, es de India. Pero sobre todo con los musulmanes y con el islam en particular, se le ve tan como un extranjero, como fuera, bueno, por estos círculos de nacionalistas hindúes, como fuera de lo que es India, que en algunos casos sí vemos como la protección de las vacas o el castigo a las personas que comen res o que se piensa que están comercializando con reses jóvenes o que comen res, etcétera, etcétera. La forma en que de pronto se les criminaliza a los jóvenes musulmanes porque además quieren ligarse a las chicas hindúes y convertirlas según esto, es una retórica y es una dinámica muy perversa que sí les ha tomado o les ha dado, ¿cómo decirlo? Ha hecho que haya críticas tanto dentro como fuera. Incluso esta nueva ley de ciudadanía que quiere sacar a los refugiados bangladesíes, porque no les dije, pero una de las consecuencias de la guerra del 71 que crea Bangladesh es que haya muchos refugiados musulmanes que estén en Bengala Occidental y en Assam, dos estados de la Federación India, como refugiados, ¿no? Y por eso el gobierno quiere crear así un registro de quiénes son indios y quiénes no, para quitar derechos políticos, porque obviamente quieren que cada vez menos personas de ascendencia bangladesí musulmana puedan votar. O al menos parecería eso, porque pues ya son refugiados y están ahí, viven ahí. O sea, uno diría, pues, ¿cuál es el problema? No, no pueden tener derechos políticos, de acuerdo a esta retórica, ¿no? Y es una retórica que no crean que nada más llega con el, que más bien está en el BJP. Lo interesante, y eso hay que decirlo, y es se los digo de una vez, es una retórica que toca y trastoca a casi todos los partidos políticos indios en diferente nivel, tanto a la posición en el Partido del Congreso Nacional Indio como a sectores de la izquierda, pero en particular, creo yo, al Partido del Congreso Nacional Indio, ¿no? Entonces, desafortunadamente es una especie de estatus en el que está la clase política y yo podría decir que sí, sí le está dando feo y cada vez sobre todo esta parte del Estado indio siendo hasta cierto punto muy autoritario y queriendo revisar a todos y diciéndole a los jóvenes, únanse a nuestras filas, a las unidades de ciberterrorismo, porque queremos que nos ayuden a vigilar a la población y a los terroristas. Es un debate muy complicado. Insisto, es cierto, hay terrorismo, ha habido ataques terroristas, es cierto, pero no sé qué tan tener tan vigilada a la población sea sano en una democracia como la India. Pero yo diría que sí, 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 esas serían las puntualizaciones de cómo está la situación, sobre todo teniendo en cuenta que además los musulmanes se les considera en las estadísticas, se les puede ver con los peores niveles de educación y los trabajos más, más precarios. Doctor, muchas gracias. Finalmente, ya para no también quitarle mucho tiempo a usted, se habla tanto de BRICS, ¿cuáles son sus resultados tangibles más allá de declaraciones? Y si India y China han sido enemigos en una escala mediana y baja, más o menos, ¿cómo pueden llevarse también en BRICS? Excelentes preguntas, yo también me las he hecho.
Sobre todo porque yo les decía, cuando yo hacía mi maestría y sobre todo veía la política comercial externa de India en África, yo me preguntaba, pero esto de los BRICS, ¿qué? ¿Funciona, no funciona? Y parecía desde, insisto, desde el principio parecía simplemente relaciones públicas y nada más verse bonitos en el aparador, atraer inversión extranjera directa, porque pues ahora ya son los nuevos países que van a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. No, Goldman Sachs les hizo un gran favor, al parecer, porque les daba una plataforma para poderse exhibir en el mundo, ¿no? Insisto, esto de los números en cuanto a PIB, en cuanto a ¿cómo se llama? Población, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, a mí me parece que lo más interesante, porque insisto, yo de pronto leo las declaraciones, los proyectos y veo, y cada vez está más institucionalizado. El banco, que ahorita, bueno, el banco además tiene una sede en Moscú, no sé por qué no tiene en India, pero tiene una sede en Moscú, tiene una sede, dos sedes en Brasil, una en Sao Paulo, que es para América, y otra de Brasilia, ¿no? En Brasilia. Luego tiene también en Sudáfrica. Entonces, evidentemente la sede está en China, en Shanghai. Entonces, yo creo que ese sí es un punto de resultados se está institucionalizando. Que el banco vaya a ser un éxito, no lo sé, pero de que el banco le están metiendo dinero los que pueden, sobre todo China, lo está haciendo. Creo yo que parte del proyecto, porque hay que entender que los BRICS tampoco quieren enfrentarse directamente a Naciones Unidas o al proyecto de Estados Unidos así tan directamente y, por ejemplo, no crean una OTAN y no es una OTAN, es muy diferente a la OTAN. Entonces, por eso yo creo que los BRICS, parte del encanto que tienen es esta flexibilidad y ambivalencia. Pero en la parte de la arquitectura financiera y este nuevo banco, ahí sí yo creo que hay que ponerles el ojo, porque el destino del banco va a ver o va a decirnos si hay resultados o no resultados tangibles. Igualmente el mecanismo de reservas. Porque el mecanismo de reservas yo lo digo así, pero es prácticamente un FMI. ¿Para qué sirve el FMI? Los internacionalistas lo sabemos. Es lo básico para equilibrar los desequilibrios, valga la redundancia, en balanza de pagos. Eso es lo que hace justamente este mecanismo. Y tres, lo del sistema de pagos entre ellos, saltándose el SWIFT, es una cosa increíblemente dentro de la geoeconomía y la geopolítica. Sí es importante. La verdad es que eso es revolucionario. Y si lo logran, vamos a ver que también les funciona. Y si no hay boicots, etcétera, etcétera. La verdad es que, sobre todo hoy en día, o sea, ahí se va a decidir si hay resultados o no hay resultados. Más allá de si hicieron los juegos de los BRICS en el 2021, más allá, insisto, de la Liga de Universidades, las reuniones entre diferentes ministros, las cumbres, no, no, no. Ahí se va a ver. Y ahí sí vamos a de veras ver de qué lado masca la iguana. Por otra parte, y lo ligo a la siguiente pregunta que es sobre ¿por qué China e India? O sea, si no se quieren, ¿por qué? El conflicto ha pasado por muchas etapas. Hay unas más mejores, hay otras peores. Ahorita estamos mal, pero lo que es cierto es que también ahí hay un factor importantísimo. Yo antes hablaba del factor China, pero creo que también hoy en día vamos a tener que hablar sobre todo lo que hoy nos deja ver la guerra entre Rusia y Ucrania es un factor Rusia. Rusia desde la URSS se lleva de pelos con India. La URSS se llevó bien con China, pero después se pelearon. Ustedes saben la historia. Pero eventualmente hemos visto que hay una alineación, una alianza entre Rusia y China muy importante. Rusia, el regalo, si quiere hacerle un regalo de Navidad a Rusia, sería que se lleven bien China e India y que ya no se peleen por Pakistán, porque además un aliado importante de Pakistán es China. A Rusia le encantaría. Y el factor Rusia es lo que hace que esté en BRICS, que esté en la Organización de la Cooperación de Shanghai, junto con, evidentemente, tener una influencia en Asia Central, porque también a India le interesa una influencia ahí en Asia Central, porque también le interesa tener, sobre todo, ver los tratos que se dan con Afganistán. Ustedes tal vez digan, bueno, pero Afganistán, ¿qué? O sea, ¿por qué? Simplemente decirles que Babur, el primer emperador mogol, era el gobernador de Kabul.
Y la conexión cultural entre Afganistán e India es muy fuerte. Y la llegada también de refugiados de Afganistán a India fue importante. Y además, recordemos que hay budistas e hindúes en Afganistán, ¿no? Minorías, pero hay. En ese sentido, pues sí, a India le gusta, por eso es este multialineamiento. Pues sí le gusta porque pues está Rusia y Rusia le habla bonito. India se ve feo con China, pero luego dicen, bueno, no son tan malos, insisto. Incluso se ha habido importantes esfuerzos. Hay una cosa que se llama el proceso de Wuhan. Este Wuhan, ajá, ahí donde comenzó todo, ahí. Bueno, años antes se reunieron ahí en conversaciones completamente informales, Xi Jinping y Modi, para tratar de ver esto de las diferencias en el trazo de las fronteras. Más o menos funcionó. Luego Xi Jinping fue a India, igualmente en unas conversaciones muy informales, no se les veía de traje, se les veía así informales, o sea, sin saco. Y hablando y demás y todo bien. Y muchos pensábamos que, bueno, ya tal vez ahora esto sí iba a funcionar. Evidentemente, y lo que nos dijo los conatos de violencia en la frontera, ahora sí que entre el Tíbet y la India, el año pasado nos hacen ver que no, y el boicot y la salida o más bien la prohibición de TikTok en India también nos deja ver, una empresa china, nos deja ver que también esto es completamente diferente. Entonces, ¿por qué están los BRICS? ¿Por qué se tiene que llevar bien? Porque un socio importante de los rusos es China y porque un socio importante de los rusos es India. No hablemos en términos económicos, porque además, hay que decirlo, se pelean, se ven feos, se hablan, se sacan la lengua, lo que ustedes quieran. Pero el segundo socio comercial de los indios es China y muchos de los precursores e insumos de la industria de los fármacos, de la medicina, etcétera, etcétera, componentes en computadoras, máquinas, autopartes, lo que ustedes quieran, vienen de China. Y quierase o no, hay una cierta dependencia con China. Sí, les quitan TikTok, bueno, TikTok tampoco es tan grave, pero la verdad es que también hay que decirlo, insisto, es tan compleja y bueno, tan extraña la relación entre India y China y el factor Rusia quiere como contentarlos, que por eso justamente saben que que les conviene, económicamente hablando, le conviene tanto a China como a India como a Rusia llevarse bien. En lo político se llevan mal, bueno, sí, pero tanto China como India lo pueden vender a sus poblaciones de, vean, estoy diciendo fuerte, me estoy enfrentando a ellos, no me voy a dejar. Un patrioterismo en ambos lados. Por eso está ahí y por eso precisamente les conviene también. Bueno, en general agradecemos al doctor Jacobo Silva, precisamente por tan importante y tan interesante ponencia. Creo que han quedado resueltas todas nuestras dudas y más que nada también para profundizar el reconocimiento de que de que India importa e importa mucho. Quizá México no tenga, así como con el continente africano, una política exterior definida y apenas se comiencen los primeros trazos con India, pero bueno, India está y quizá en México no, pero en el resto del mundo y en el continente asiático y en el Indo-Pacífico, sí. En general, bueno, yo quiero ir clausurando este primer simposio interuniversitario, ah, agradeciéndole no solo al doctor Jacobo Silva por la cátedra que se nos dio, sino también a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por, por permitir la creación de espacios universitarios como esta revista estudiantil Lo Internacional, y a todos nuestros ponentes que hoy nos acompañan. A Alexis López Miguel, quien nos habló de migración, a Ángel Eduardo García Andrade, quien nos detalló sobre Rusia, a Edgardo Alba y Rodrigo Martínez, quien nos hablaron sobre la inversión extranjera directa en Perú, a Itay, quien nos detalló también sobre el Tíbet, a Iván Fechko, quien nos mencionó con lujo de detalle el proceso de integración en América Latina, a Jennifer Uscanga, quien nos habló sobre la resistencia de la mujer indígena desde las epistemologías del sur. En general, a todos y todas quienes hicieron posible este evento, yo les confieso algo y es repetitivo. Para hacer vacaciones, al menos en México, para hacer todavía tiempos pandémicos, para hacer lunes, martes y miércoles,
para ser una primera vez, bueno, reavivó el interés que se tiene por la socialización de nuestros temas sociales. Y bueno, espero no ser esta la última vez. El motivo, además de la socialización de sus temas, pues es el crear puentes entre el estudiantado, entre la comunidad universitaria, entre el Estado de Puebla, nuestro país, México, América Latina y con el mundo. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a todos. Para los ponentes, esperen respuesta como tal mediante correo electrónico de nuestras próximas indicaciones. Para el público en general, muchas gracias por su atención. Estén al pendiente del demás contenido que hace la revista, a un contenido para estudiantes. Y pues bueno, buen día y buena tarde. Bueno, muchas gracias por sus felicitaciones en el chat. Le mandan saludos, doctor Jacobo. Ay, muchas gracias, Samir. ¿Vale? Que tengan buen día.